Listo, ¿quién me recuerda que quedamos la última clase? Funciones implícitas. Derivada implícita. Derivación implícita. Derivación implícita. ¿En qué consistía la derivación implícita? Profe, siempre que 1 y y son iguales a 0. Pues cuando no se sabe de quién depende, ¿cierto, profe? Cuando no tengo la función y de manera explícita como una función de x, ¿cierto? Y lo que queremos hallar es la derivada de la función y con respecto a x, ¿cierto? Ese mouse está malo. Listo, yo les dejé como ejercicio que hallaran la derivada de y con respecto a x para la función. Profe, da menos x sobre y, profe. Menos x sobre y. Ahí sí, ahí me faltó el menos, pero ya yo. La derivada de y con respecto a x para la función. Profe, da menos x sobre y. Ay, siempre. Se me olvida pasarlo para local. Siempre hago lo mismo. Se me olvida que hay que pasarlo para local primero. Listo, entonces la función que teníamos era esta. ¿Me recuerdan cuál era? X, Profe, x a la 2 más Y2 menos 25. y2. 5 igual a 0, ¿cierto? Era esta función, ¿cierto? Y queríamos hallar la derivada de y con respecto a x. Entonces, ¿qué es lo que hago? Profe, por la regla de derivación de la suma, de la derivada de Entonces, x. hallamos la derivada con respecto a x a ambos lados de la ecuación. Entonces es la derivada con respecto a x de x a la 2 más y a la 2 menos 25 igual a la derivada con respecto a x de la función 0, ¿cierto? ¿Cuál es la derivada de esta función del lado izquierdo? Profe, queda 2x más 2y de x. ¿Cómo es 2y? Derivada De y sobre x. Es igual a 0. Eso, aquí me da 0 porque la derivada de una constante es 0 y la derivada al otro lado, la derivada de una constante sigue igual a 0. Entonces despejamos de y de x, ¿cierto? Me queda 2y de y de x es igual a menos 2x. De y de x es igual a menos 2x sobre 2y. Se cancelan los dos y queda menos x sobre x. Profe, hallemos la segunda derivada de eso. La segunda derivada de esto con respecto a, o sea que vamos a hallar. Ajá. Siempre se va a poner. Entonces sería, vamos a hallar de 2y de x2, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago para hallar esa segunda derivada? Entonces aquí aplico ¿qué? Profe, tengo que derivar el resultado de ese menos x. Entonces es igual a la derivada con respecto a x de menos x sobre y, ¿cierto? Profe, ahí utilizaríamos la fórmula del cociente. La fórmula del cociente. Entonces, ¿cuánto me da esto? Profe, La derivada de x no queda y menos 1. Sería la derivada de la función de arriba por la función de abajo, ¿cierto? Ese menos lo podemos sacar, entonces el menos quedaría afuera. Entonces me queda la derivada de x. 1. es 1. Entonces aquí me queda y menos ¿quién? La derivada de y.
x por dy de x, ¿cierto? Sobre y a la 2, ¿cierto? Y2. Y nosotros ya sabemos quién es dy de x, ¿o no? Profe, se reemplaza por menos y. Se menos reemplaza. y. Entonces me queda que de 2y Profe, de xy es igual a ¿qué? A menos, ¿qué hay? Dígame. Porque lo 1 por y. profe, ese x de y sobre derivada de x, ¿de qué otra forma podría denotarse? Por ¿Cómo? y'. Y'. Esto también lo pueden llamar y' o lo pueden llamar... ¿cuál fue la otra que dijimos? De x, de y. Esto no se ve casi. Esto tiene varias notaciones. Ya ustedes utilizan como la que más les parezca conveniente. Entonces aquí me queda y menos x sobre y, ¿cierto? Sobre y2. Y solucionamos eso. ¿Cuánto da eso? Profe, queda menos y al cuadrado más x al cuadrado. Y al cuadrado más x sobre y y2, ¿o no? Profe, Muy bien. pero Da este por este menos este por este, ¿cierto? O sea, quedaría. Y como acá tengo un menos y acá me queda este otro menos, entonces aquí me queda más. ¿Sí? O sea, queda así. Me queda menos. Y menos. Me queda y cuadrado menos x porque es este por este, ¿cierto? pero diga que a nosotros nos faltó una x entonces, no, porque ¿Por qué? vea, así como vamos, x por dy de x, pero entonces era x, usted le faltó colocar x y dy de x era menos. Ah, aquí es x al cuadrado, sí. Aquí me queda menos x al cuadrado, sí. Porque Entonces es que, aquí me queda... Sí, porque de y de x es menos y sobre x, ¿cierto? Entonces aquí me queda menos x al cuadrado por y. Aquí me queda más x cuadrado. Y acá me queda esto así, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto da eso? ¿Cuánto da x cuadrado más y cuadrado? profe, eso da 25, ¿no? Entonces, eso me queda Porque la ecuación original era 25. menos 25 y. No. ¿El y dónde queda? Me queda menos 25 y a la 3. Y queda y3. Y a la 3. Y la 3. Y eso puedo volverlo a derivar, ¿cierto? Entonces podría hallar la derivada de tercer orden, la derivada de cuarto orden. Entonces basta con que reemplacemos todos los valores que tenemos. Miren que al comienzo obtenemos que x a la 2 de esta ecuación tenemos que x a la 2 más y a la 2. Profe, ¿puede hacer el favor de repetir un momentico el ejercicio? Es que hay un pedacito que no... ¿Cuál? De x a la 2 y el de la otra parte de acá. Listo, donde miren. queda- Llegamos, aquí tenemos, ya hallamos la primera derivada que era menos x sobre y, ¿cierto? Yo tengo de y de x es menos x sobre y. Y de acá al comienzo también tengo que x cuadrado más y cuadrado es igual a 25, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Aquí aplicamos la regla del cociente. Entonces tenemos la derivada del denominador, la derivada del numerador, que es menos 1, ¿cierto? Bueno, este menos lo saqué para afuera. Y me queda la derivada con respecto a x de x sobre y. Entonces tengo, el menos está afuera. Es la derivada del numerador por el denominador. La derivada de x es 1 por y, me da y. Menos el numerador que es x por la derivada del denominador. Y la derivada del denominador es de y de x. ¿Sí?
la derivada de y con respecto a x. Este valor ya lo teníamos, que es menos x sobre y. Entonces lo reemplazo. Me queda x, este menos está por fuera. Listo, lo que estoy reemplazando es esto de acá. Entonces me queda x por menos x sobre y. Me da menos x cuadrado sobre y. Y ya simplemente opero. Despejo, o sea, quito este paréntesis y hago la operación. Primero hago la operación, me queda este por este menos este por este. Entonces me queda y por y cuadrado menos x al cuadrado. Entonces me queda más x al cuadrado sobre y cuadrado, ¿cierto? Sobre y todo eso lo divido sobre y cuadrado. Miren que aquí arriba simplemente operé como números fraccionarios normales. Y ya después aquí, esto es como si tuviera un 1, me queda x cuadrado más y cuadrado, que era 25, este pedacito de acá, y acá abajo me queda y a la 3. Y este menos es este menos que teníamos adelante. ¿Listo? ¿Sí o no? La ecuación original te dice. Profe, ¿por qué es que queda menos 25 sobre y a la 3? Aquí operé, mira que al comienzo, mira que nosotros empezamos a trabajar con esta ecuación, ¿cierto? Tengo x a la 2 más y a la 2 menos 25 igual a 0. De acá yo puedo decir que x a la 2 más y a la 2 es igual a 25, ¿cierto? Entonces mi ecuación original es esta de acá. Y a partir de esta empiezo a trabajar. Con esta ecuación hallé la primera derivada, ¿cierto? Pero yo no me puedo olvidar que mi primera ecuación es esta. Entonces yo puedo seguir trabajando con esta misma ecuación. Yo sé que x a la 2 más y a la 2 es igual a 25. Entonces por eso reemplazo x2 más y2 es 25. Y aquí me queda y por y a la 2 me da y a la 3. O sea, eso es operativas. ¿Listo? Ahora sí. Sí, Listo, les voy a poner un ejercicio. Profe, ¿por qué no colocó en la hoja donde dice menos y a la 2 menos, entre paréntesis, x a la 2 sobre, sería y3, porque ya se supone que ya habría multiplicado? Ajá, es que aquí es y aquí es y a la 2. Ah, bueno, profe. Gracias. Sí, aquí es y aquí es y a la 2. Me había faltado dividir por este. Listo, hagan ustedes esta derivada. Listo. Entonces, a partir de esta ecuación, x y a la 3 menos 2y, x a la 2 más 3 igual a 2x.
Profe, para derivar ahí menos 2yx a la 2 se coloca de yx también. O sea, se deriva... Miren que aquí hay un producto. Sí. Y aquí también hay un producto, ¿cierto? Entonces aquí tengo que utilizar ¿qué? La fórmula del producto y acá también. Entonces, ¿cómo me quedaría? Yo voy a derivar a ambos lados. La derivada con respecto a x de xy a la 3 menos 2yx a la 2 más 3 igual a la derivada con respecto a x de 2x, ¿cierto? Entonces empiezo. Aquí hay un producto. Miren que es x por y a la 3. Este y a la 3 es una función de x. Entonces yo eso lo tengo que ver como un producto de funciones. Lo mismo para este acá. Es 2y por x a la 2. Entonces yo eso lo tengo que ver también como un producto de funciones. ¿Listo? Entonces la derivada de este, ¿cuál sería? Entonces es la derivada de un producto. Es la derivada del primero por el segundo. Entonces me queda, la derivada del primero es 1 por y a la 3, o sea que me queda y a la 3, ¿cierto? Lo voy a escribir, lo voy a pasar para que ustedes lo vean. La derivada con respecto a x de y a la 3 por x menos 2 veces la derivada con respecto a x de yx a la 2 más la derivada con respecto a x de 3 igual a, ¿cuánto da esto? ¿Cuánto da la derivada con respecto a x de 2x? 2. Bueno, se supone que la derivada de un producto sería la derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero, sí. ¿No le faltó? No, mire que yo aquí simplemente cambié, o sea, utilicé las propiedades de las derivadas y saqué. Entonces sería la derivada de esto menos la derivada de esto más la derivada de esto. O sea, yo ahí no he hallado ninguna derivada todavía. A este otro lado sí la hallé, porque ya no tengo problemas con eso, pero a este lado no he hallado todavía ninguna derivada. ¿Listo? Entonces aquí sí es la derivada del producto. ¿Por qué hice primero este? Aquí porque saqué primero esta constante. Recuerden que la derivada de una constante por una función es igual a sacar la constante por la derivada de la función, para que ustedes vean bien cuál es el producto que hay ahí. ¿Listo? Entonces sería la derivada de la primera, que sería 3y a la 2. 3y a la 2 por dy de x, ¿cierto? Por x más la derivada de la segunda, que sería x. La derivada de x es 1 por la primera función, que es y a la 3. Entonces más y a la 3 menos, o con este menos, aquí voy a poner un paréntesis, porque este menos me está afectando a todo esto. ¿Listo? Menos 2 veces, ¿quién? La derivada del primero,
que es 1 por dy de x más, por x, perdón, dy de x por x más, ¿quién? La derivada del segundo por el primero. Entonces me queda 2x por y. ¿Listo? Este 2 me está afectando a la derivada de todo esto. Y este menos a su vez me está afectando a todo esto. ¿Listo? Y la derivada de este es 0 y esto lo igualo a 2. Entonces, ¿cómo queda eso? ¿Cómo me queda esto? Esto es 3x y a la 2 por dy de x más y a la 3 menos... Profe, allá arriba no le quedaría, sería 2 por derivada de y por x sobre de x más, pues derivada por x a la 2 sería ya. Aquí por x a la 2. En las llaves, eso aquí, ahí sería derivada de y por x a la 2. No es x a la 2, pues que está allá. No, porque es que derivé. Sí. Derivé la primera por x a la 2, sí. Por eso por x a la 2. ¿No? Y en la segunda derivé esta. Y aquí este 2 está afectando aquí a todo esto. Sí, ahí es x a la 2. Listo, entonces aquí me queda menos 2x a la 2 por dy de x más 4xy igual a 2. Aquí todavía no he eliminado este corchete de acá. Entonces me queda 3x y a la 2 de y de x más y a la 3 menos 2x a la 2 de y de x menos 4xy igual a 2. Y ahora sí, despejen a de y de x. Entonces, ¿qué hago? Por lo general lo que yo hago es dejar todo lo que tenga de y de x a un solo lado y lo que no tenga de y de x lo paso para el otro lado. Entonces aquí me queda 3x y a la 2 de y de x menos 2x a la 2 de y de x igual a ¿quién? A 2 menos y a la 3 más 4xy. Listo. Simplemente lo que quiero es dejar todo lo que tenga de y de x a un lado y lo que no tenga de y de x lo voy a dejar a el otro lado. Ahora voy a sacar factor común de y de x. Entonces me queda de y de x que multiplica ¿a quién? ¿Qué me queda en esta expresión? Voy a sacar factor común. Recuerden que eso son multiplicaciones. A la 2. Me queda 3x y a la 2 menos 2x a la 2. 2x a la 2. Ella sacó Igual a... que tenía todo lo que no tenía derivada de y. ¿Cómo? Que usted sacó hacia el otro lado de la igualdad los que no tenían derivada de y con respecto a x, ¿cierto? Ajá, este y este, sí. Entonces este pasa a restar y este pasa a sumar. Listo, entonces ¿cuánto da de y de x? Menos de 3 más 4x sobre 3x y a la 2 menos 2x a la 2. Eso. Otra forma de hacer eso, ¿cuál sería? Otra forma de hacer ese mismo punto sería despejar a y como una función de x acá. Entonces sacaría factor común y de estas dos y pasaría a restar este 3 y dividiría por lo que me quede acá y me va a quedar un cociente. Entonces como ejercicio les debe dar lo mismo. Profe, espera un momentico, puede volverlo para copiar el ejercicio.
Ya, profe. ¿Ya? Un momentico. Luego usted todavía puede sacar factor común. Ah, no, pero es que eso sí ya lo hacen ustedes, eso sí no los hago yo. Ustedes ya saben hacer eso ya es operativas, ustedes saben que deben entregar las expresiones simplificadas, ¿cierto? Eso ya no es trabajo mío, es trabajo de ustedes. ¿Y qué factor común saca ahí? No, pero ¿Usted vio un factor común ahí? No. Pues sí lo puede sacar, pero no le serviría de nada. Pues ahí no hay nada con que cancelar ya con el de arriba. Listo, hagan este. Hallar de y de x si 4x a la 2y menos 3y es igual a x a la 3 menos 1. Hallen de y de x. La guía de autoevaluación a cálculo resultado me dice que está bien como algo conceptual, que es integral, que puede ser, pero lo que pretende el ejercicio es que elaboremos una guía. ¿La materia que cada uno debe? No, una guía de lo que el estudiante ha asimilado. Porque no hace un ejercicio con Profe, la derivada de yx es igual a 3x a la 2 sobre 8x menos 3. Ah, eso. Vamos a hacerla.
Vamos a ver qué nos da. Entonces tenemos 4x a la 2y menos 3y igual a x a la 3 menos 1. Listo, entonces derivamos a ambos lados con respecto a x. Listo. ¿Cuánto da esta derivada acá? ¿Cuánto da la derivada con respecto a x de 4x a la 2y? X de Y sobre X. Eso, entonces saco esta constante y esto me queda 4 veces la derivada con respecto a x de x a la 2y menos la derivada con respecto a x de 3y. Igual a, voy a sacar la derivada aquí una vez que no tiene y. Esto da 3x a la 2. ¿Cierto? ¿Cuánto me da esta derivada? Esto me da 4 veces la derivada de la primera por la segunda, o sea, 2x por y, más la derivada de la segunda por la primera, o sea, me queda x a la 2 por dy de x, menos, aquí hay un paréntesis por este 4, menos 3 de y de x. Listo. Entonces aquí me queda 8 8xy más 4x a la 2 de y de x menos 3 de y de x igual a 3x a la 2. Recuerden que lo que hago es dejar lo que tiene de y de x solito. Entonces, ¿cómo me queda? Me queda 4x a la 2 de y de x menos 3 de y de x igual a 3x a la 2 menos 8xy. Ahora saco factor común. ¿Quién me queda acá? Entonces ahora voy a sacar factor común de y de x. Se me queda de y de x que multiplica ¿a quién? 4x a la 2 menos 3, profe. Igual a 3x a la 2 menos 8xy. Y me queda que de y de x es igual a ¿quién? Profe, eso le va a quedar igual a 3x a la 2 menos 8xy sobre 4x a la 2 menos. Y esa es la derivada. Ahora yo les pregunto, ¿esto como para qué puede que me sirva? ¿Ustedes qué creen? ¿Para qué me puede servir esto? Ustedes recuerdan al comienzo cuando empezamos a hablar de derivadas que yo les hablé de la ecuación de la recta tangente a una curva. Sí, profe, sí, profe. ¿Cómo puedo aplicar eso con la derivación implícita? ¿Cómo puedo relacionar eso? ¿Ustedes recuerdan cómo era que hallábamos la ecuación de la recta tangente a una curva en un punto? Profe, Con la pendiente. con la pendiente, o sea, usted nos daba unos puntos, nos daba por lo menos la pendiente, o sea, hallaba la pendiente. Pero a partir de la derivada, ¿cómo hallo la pendiente con la derivada? La fórmula. Por la fórmula y menos y1 es igual a mx menos x1. Menos x1. Ah, eso es cuando tengo dos puntos de la recta. Pero yo también les hablé de la ecuación de la recta tangente
a una curva. No recuerdan eso. Allá vamos la pendiente, ¿no? ¿Y cómo hallo la pendiente de esa recta en ese Usted punto? coloca que M es igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. No, yo les di otra definición a partir de la derivada. Profe, no tiene que empezar a evaluar pues a partir de la derivada. Eso, recuerden que yo les dije, la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto es igual a ¿quién? A la derivada de la función evaluada en el punto. ¿Sí recuerdan eso? Entonces, por ejemplo, si yo les digo listo, háganme ese ejercicio. Halla la ecuación de la recta tangente a la curva x a la 2 más 3 en el punto 3,5. ¿Cómo hacen para hallar eso? ¿Cómo resuelven ese ejercicio? Profe, ese se puede resolver Por la fórmula. por primero le hallamos la derivada a la función, ¿cierto? Que sería 2x a la 3. 2x a la 3. 2x. Ajá. ¿Y después qué hago? Profe, entonces después viene usted y ubica los puntos en la red y empieza a reemplazar. Cuando x vale 3, entonces reemplaza a ver qué le da. Eso, para hallar y, entonces, eso. Bueno, aquí no voy a poner el 3,5, voy a poner el 3 porque yo no sé si aquí es el 5. Entonces, en el punto x igual a 3. Primero, ¿cierto? Entonces, yo tengo a x, ¿cómo hallo a y? Entonces, y va a ser igual a ¿quién? Profe, evaluar la función cuando x vale 3. Entonces, sí, me queda 3 a la 2 más 3. Igual a 12, profe. A 12, ¿cierto? Entonces, ¿y cuál es la pendiente de la recta? Profe, entonces luego la halla mediante la fórmula y menos y1 es igual a entonces, para x que multiplica a m menos x1. M que multiplica a x menos x1. Entonces, para la pendiente de la recta, hallo y' y la evalúo en 3,12, ¿cierto? ¿Quién será y'? Y' es 2x, ¿cierto? Y y' evaluado en y' evaluado en 3. Casi no escribe, profe, no se está viendo nada, pero nada es nada. Y' de 3. Entonces ustedes me dijeron. Entonces para la pendiente y la evalúo en x igual a 3, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto da y'? Ya dijimos que vale 2x. ¿Cuánto vale y' de 3? Es 2 por 3, que es 6. O sea que este y' es igual a ¿quién? A la pendiente de la red. Y ahora sí utilizo la fórmula que ustedes dicen. Entonces la ecuación de la recta es y menos y1 igual a m por x menos x1. ¿Quién es x1? En este caso x1 es igual a 3 y y1 es igual a 12. Entonces me queda y menos 12 igual a 6 por
x menos 3. Y ya despejo. ¿Cuánto me da? Y igual a ¿cuánto? Profe, y es igual a 6x menos 6. Entonces, ¿por qué quiero que recuerden otra vez esto? Porque esta derivada implícita también me sirve para este tipo de cosas. ¿Cuándo voy a utilizar yo? ¿Cómo utilizo yo estas derivadas implícitas? Pues puede que a mí me digan, haya la pendiente de la recta tangente a la curva y en el punto 3,5. Miren que cuando nosotros hallamos estas derivadas, cuando hallamos la derivada implícita, esto me queda en términos de x y de y, ¿cierto? Esta derivada quedó en términos de x y y. Cuando yo tengo la función explícita, yo hallo la derivada y todo me queda solo en términos de x. En este caso, todo me va a quedar en términos de y. Entonces, si yo tengo a x y y, bastaría con ¿qué? Con que reemplace a x y a y voy a obtener nuevamente la pendiente de la recta. Y en algunos casos, para algunas funciones, es mucho más fácil hallar la derivada implícita que despejar la función despejar a y en función de x. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a ver una aplicación. La hoja puede ponerla, no hace. O sea que con la derivada implícita, o sea que uno por lo general le queda en términos de x y de y. Entonces uno evalúa a lo último para hallar la pendiente, evalúa los puntos que le... sí. Evalúa a x y a y. O sea, los puntos iniciales que te dan. ¿Sí? Al inicio te deben dar el punto x y el punto y. O debes de saber pues hallar esos puntos. ¿Y si ustedes recuerdan cómo se definen las funciones trigonométricas inversas? ¿Cómo, profe? Las funciones trigonométricas inversas. Dijo, oye, coseno. Profe, sería, por ejemplo, decir que, que la inversa de seno es cosecante. No, ese es el recíproco, pero no la inversa. La función inversa, recuerden que cuando yo hablaba de funciones inversas estoy hablando de composiciones, ¿cierto? ¿Cuándo digo yo que una función es la inversa de otra? ¿Recuerdan eso? Yo no puedo componer la función seno y la cosecante. ¿No recuerdan? Busquen entonces cuando una función es la inversa de otra. ¿Qué deben cumplir las dos funciones? Profe, cuando dan uno, la multiplicación de las dos. ¿Cómo? Cuando se multiplican las dos da uno. ¿Se multiplican? Pero ni las multiplico ni me da uno. Ustedes recuerdan la función identidad. ¿Recuerdan cómo es que es la composición de funciones? Entonces yo digo f y f a la menos 1 son inversas si f
compuesto f a la menos 1 es igual a la función identidad y f a la menos 1 compuesto f es igual a la identidad también, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que f compuesto f a la menos 1 de x es igual a x y f a la menos 1 compuesto f evaluado en x me da el mismo x, ¿cierto? ¿Recuerdan eso? Cuando yo estoy evaluando las funciones trigonométricas, ¿estoy evaluando en qué? ¿En ángulos o no? ¿Sí recuerdan eso o no? No, profe, no. No. Todo el tiempo que le ¿Nunca nos dijo eso, profe? ¿Cómo? Profe, usted creo que nunca nos dijo eso, profe. Yo no tengo Nunca ese lo cuadro. dije. Bueno, menos mal que tengo con qué comprobar. A ver, que no, pues que se vieron todos los videos. Todas no, profe, apenas desde la clase 16, desde la clase 16 no estaba eso, profe. Ah, pero recuerden que yo les he dicho que absolutamente todo lo que hemos visto acá es necesario tenerlo claro, ¿cierto? Esas fueron de las primeras definiciones que vimos al comienzo. Recuerden que cuando definimos suma de funciones, producto de funciones, resta de funciones, división de funciones, también definimos la composición y le dedicamos un poquitico de tiempo a hablar sobre las inversas. Y eso también cuando fui a Caucasia. Profe, ¿eso es igual a qué, profe? F compuesta de f de menos 1 igual a qué? A la identidad, a la función identidad. ¿Cuál es la función identidad? A x. Y igual a x. Y igual a x. ¿Recuerdan eso? Entonces, en ese sentido vamos a hablar de las funciones trigonométricas inversas. Listo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la función, voy a dar un ejemplo de función inversa para que se acuerden de eso. Voy a decir, f de x es igual a 2x más 1. ¿Cuál será la inversa de f de x? ¿Con qué función la debo componer para que me dé x? Pero sería 2x a la menos 1 más 1 a la menos 1. Yo la debo componer con otra función para que me dé x. ¿Se acuerdan cómo es la composición? ¿Qué pasa si yo tomo la función f a la menos 1 de x igual a x menos 1 sobre 2? Compongan estas dos funciones. ¿Cuánto me da f compuesto f a la menos 1? ¿Esto es quién? F evaluado en quién? En f a la menos 1 de x, ¿o no? Entonces voy a aplicar f a quién? A f a la menos 1. Entonces voy a aplicar f. ¿Quién es f a la menos 1? X menos 1 sobre 2, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dice que haga la función de f? Me dice, vea, multiplíquela por 2, ¿cierto? O sea, multiplique lo que está dentro por 2. Y luego le suma 1. Entonces esto es 2 que multiplica a x menos 1 sobre 2 más 1. ¿Cuánto les da eso? Cancelan esto les da x menos 1 más 1 y es igual a x. Y si hacen la composición al revés, también les va a dar lo mismo. ¿Qué está queriendo decir eso? Que estas dos funciones son inversas. Que f a la menos 1 es la inversa de f de x y que f de x es la inversa de f a la menos 1. ¿Listo? ¿Ya se acuerdan un poquito de la composición de funciones o no? Sí, profe. Listo. Entonces ahora vamos a definir las funciones trigonométricas inversas.
Muchachos que se ríen. Mamá. Profe, disculpe, ¿cómo yo la inversa de esa ecuación a la anterior? De esa, por lo general, que también se los dije a ustedes así rapidito, lo que uno hace es despejar a X en función de Y. Recuerden que yo aquí, por ejemplo, en este caso, yo tengo Y igual a X a la 2 más 1. Si yo despejo a X, ¿qué me da? Que X es igual a Y menos 1 sobre 2. Por lo general, cuando yo puedo hacer esto, entonces yo digo que esta función es la inversa de esta. O sea, cambio a la Y por la X, que eso también se los había dicho. Yo lo que hago es redefinir la función y digo que esa es la inversa. También di condiciones necesarias para que una función tenga inversa. ¿Cuál es la condición que debe cumplir? ¿Se acuerdan que es una función inyectiva? Muchachos, ¿se recuerdan que es una función inyectiva? ¿O no? Sí, claro. Profe, no es una línea paralela al eje X que corta a la función en un solo punto. Que es tangente, pues. Esa es la forma de decir, o sea, ¿cómo verifico yo con la gráfica de una función si la función es inyectiva? Yo lo que hago es trazar una recta paralela al eje X y esa recta debe cortar la gráfica en un solo punto, ¿cierto? Ahí yo sé que la función es inyectiva. Entonces, si la función es inyectiva, tiene inversa, ¿cierto? Si no es inyectiva, yo debo redefinir mi dominio y convertir esa función a una función inyectiva y ahí sí puedo definir la función inversa. Listo, les voy a poner más bien el libro. En la página están los módulos, al comienzo del curso están los módulos del 1 al 13. O sea, ahí encuentran todos los módulos. ¿Se alcanza a ver o no se ve nada? No. Nada es nada. No se ve nada. No hay forma y no hay forma de verlo más grande. Profe, ¿en qué página ahí está sí usted? ven. ¿Cómo? En la plataforma. Ahí sí ven o no, tampoco. Dile, no, profe, dele lupazos a eso no se ve. Tampoco ven, ahí se ve grande. Está muy chiquito. Si no se ve, no, pero lo voy a poner en la... Les voy a escribir allí más bien. Estaba viéndolo allá en la diastrínica y me sale el grupo. Si no se ve. Intente acercarlo más a la cámara. No da para ponerlo más grande. Yo lo saqué. Bueno, ¿en qué página está usted ahí, profe? ¿Qué página? No, en la plataforma de Vidarroa, en el curso. Intente ponerlo más grande.
para escribir aquí entonces. Listo. Entonces figuró escribir. No quería escribir, pero me tocó. Me tocó escribir. Listo. Entonces vamos a definir las funciones trigonométricas inversas. Ay, bella. Profe, mire, yo acá tengo el libro de la biblioteca y quiero saber en qué página usted está allá para yo ubicarme acá. Este es el libro del texto guía, el libro de cálculo diferencial del profesor Jesús del Valle. Sí, ¿qué página es? No te sé decir la página porque es que este era el libro que estaba montado ahí y no sé si será la misma página. Pues no, la 116, búscalo por ahí a ver si es esa. Si no está un poquito más. Bueno, gracias. Sí, por ahí debe ser porque ellos no están muy lejos. Por ahí están las funciones trigonométricas. Listo. Función seno inverso, ¿cómo la vamos a definir? Esto es seno a la menos 1 de x. Entonces, esta función seno se va a definir, esta seno inverso se va a definir a partir de la función seno normal. Entonces yo digo, seno a la menos 1 de x es igual a y. Eso significa sí, solo sí. Seno de y es igual a eso. ¿Qué es lo que estoy diciendo acá? Yo estoy diciendo la función inversa del valor x es igual a y si cuando yo hallo el seno de este valor me va a dar el que tengo acá. ¿Listo? Este numerito que acá va a ser un ángulo. Y ese número, ¿quién recuerda entre qué valores y qué valores está la función seno? ¿Cuál es el máximo valor que puede tomar la función seno y cuál es el mínimo valor? 1, profe. Máximo 1. ¿Y el mínimo? Menos 1, ¿cierto? Entonces, este valor que yo tengo acá tiene que estar entre menos 1 y 1, ¿cierto? Porque yo no puedo hallar este valor x, no va a tomar nunca un valor mayor que 1 ni menor que 1. ¿Por qué? Porque está definido a partir de la función seno, ¿cierto? Entonces yo sé que seno de y siempre está entre menos 1 y 1, ¿cierto? ¿Y qué valores podrá tomar y? ¿Será que para y tengo restricciones? Ustedes sí miraron las gráficas de la función seno y coseno. Profe, la del seno es como un tobogancito, pero que sube y baja, sube y baja, sube y baja, sube y baja, sube y baja. Listo, vamos a buscar las gráficas acá. Listo. Vamos a ver si esta página si la alcanzan a ver. Como para no hacer las gráficas. ¿Esa sí la ven o no? Ah, profe. Tampoco la ven. No, profe, le va a tocar escribir eso en la pizarra, porque eso no se ve nada. Profe, lo que pasa es que se ve muy despixelada la imagen. ¿Muy qué? Pixelada. Despixelada, esa es la... Pero acerque más la cámara a... No se puede. Sí, porque mira que Euclidiana... ¿Por qué? Pero es que no...
Ahí tampoco se ve. No, profe, le va a tocar copiar eso. Lo único que veo es que la de arriba es la del seno y eso porque se ven grandecitas y la de abajo es la del coseno. Eso creo. Sí, pero es que igual lo que necesito es solo que vean las gráficas. O sea, lo otro... Se ven, profe. Las gráficas sí las ven. Ahí. Sí, lo que pasa es que son muy delgaditas, pero sí se alcanzan a ver, profe. No la puede dibujar, porque queda muy duro. Es que... era lo que no quería, pero bueno. No, pero usted un amor, no lo dibuje, no es necesario. Nosotros lo entendemos. No, pero acá lo ven bien, miren. Esta es la gráfica de la función seno. La función seno empieza en 0, ¿cierto? Este es el valor 0 donde tengo aquí el mouse. Este es 0, este es pi y esto aquí es 2pi. ¿Listo? Miren el mouse. Esto sería menos pi y esto es menos 2pi. Entonces, les recuerden que la función seno es una función periódica de periodo 2pi. ¿Qué significa eso? Que a partir de este punto, esta misma gráfica se me va a volver a repetir, exactamente la misma. Y a partir de este punto hacia atrás también va a ser la misma, contando otros 2pi. ¿Sí? Entonces, miren una cosa. ¿Qué pasa si yo trazo una recta horizontal o paralela al eje X en esta gráfica? Si la pongo entre menos 1 y 1, pues obviamente. Pero se corta como en 2 puntos. La corta en más de un punto. ¿Qué significa eso? Que la función no es inyectiva, ¿cierto? Entonces resulta que yo no puedo definir la función inversa en todo el dominio de la función. Yo tengo que restringirme esos valores de y para poder obtener la inversa de la función. ¿Qué es lo que hago? Miren que si yo tomo desde este punto de acá, que sería pi, este sería menos pi, y este punto acá sería pi, yo sí voy a obtener una función que sea inyectiva. ¿Por qué? Porque solo en este pedacito, si yo trazo, desde pi medios, desde acá, desde este punto de acá hasta este punto de acá, que es pi medios y menos pi medios, si yo trazo la recta horizontal, sí voy a obtener una función inyectiva. Entonces eso es lo que hacemos ahí. Miren que lo que hago es, empiezo a trazar y miro de dónde a dónde puedo cortar, de modo que la función que obtenga en ese pedacito sí sea inyectiva. ¿Listo? Entonces, por eso definimos la función inversa solo en ese pedazo. Entonces definen la función inversa como esta. Esta es la gráfica de la función inversa. Esta sí se ve mejor. Entonces este valor de acá sería menos pi medios y está definida hasta pi medios. Listo. La gráfica de la función inversa del seno, ¿esa sí se ve mejor o no? ¿Sí se ve mejor esa o no? Vamos. Que no me sale de aquí. Busquémosla en otra. No. No, dejémosla acá. Listo, entonces, pero igual lo único que yo quiero es que ustedes vean cómo saco el dominio de esas funciones. Entonces ustedes saben que van, cogen el libro y miran bien las gráficas. Pues, ¿esa qué figura es? ¿Cómo? Esa es la inversa del seno. La inversa del seno. Esa es la gráfica, más o menos. ¿Cierto? Hay más o menos. Ustedes las buscan bien. Lo que pasa es que no tiene sentido que yo las haga aquí, se las haga feas, sabiendo que ustedes las pueden encontrar bonitas y bien hechas. Listo, entonces les queda como tarea que por favor verifiquen eso. Listo. Entonces X está entre menos 1 y 1 y aquí Y está entre quién y quién. También, profe, lo mismo, no puede pasar. Entre menos pi medios y pi medios. Recuerden, por eso les mostré la gráfica. Yo lo que hago es buscar los valores
para los cuales esta función que obtenga acá sea una función inyectiva. Si yo cojo todo el dominio de la función seno, para todo el dominio esa función es inyectiva, entonces yo no puedo hallar la función inversa. ¿Listo? Entonces, como estamos diciendo que esta es la inversa de esta, entonces eso significa que seno aplicado a la función seno a la menos 1 de x me tiene que dar ¿cuánto? X, ¿cierto? ¿Sí o no? Y la función seno a la menos 1 de seno de x, de seno de y, perdón. ¿Cuánto me da? Me tiene que dar y. Recuerden que esa es la definición de función inversa. Esto es una y. Entonces la composición de la función seno con la función seno inversa me tiene que dar x, y la composición de la función seno a la menos 1 con seno. Profe, ¿qué son esas dos rayitas ahí, profe? No es seno a la menos 1 solamente. Sí, es que lo copié por aquí. Iba a poner el menos 1 acá, pero no había puesto las otras letras. Tranquila, pero no le paro bola a eso. Listo. Entonces, así se van a definir todas las otras funciones. Entonces, ¿qué voy a hacer? Les voy a definir las otras funciones, les doy los dominios y el codominio, y ustedes, por favor, miran las gráficas y verifican por qué es que se toman esos dominios así, ¿cierto? Entonces ya saben que lo que hago es, yo restringo esto para poder garantizar que exista la inversa, porque para que exista la inversa la función tiene que ser inyectiva. Entonces en todo el dominio la función no es inyectiva. ¿Qué hago? Restringo ese dominio y tomo el pedacito donde sí garantice eso. Listo, entonces seno a la menos 1 de x es igual a y, sí y solo sí, seno de y es igual a x. Entonces vamos a definir coseno a la menos 1 de x. Entonces, ¿cómo se definirá esta? Igual que el seno, ¿cómo la defino entonces? Lo mismo que definimos el seno, entonces coseno a la menos 1 de y es igual a, de x es igual a y, si ¿qué? Si coseno de y es igual a x. Bueno, les voy a dar el dominio acá. Acá igual, ¿entre qué valores debe estar x? ¿Y entre qué valores debe estar y? ¿Qué valores toma x? Coseno está entre qué valores. ¿Cuál es el mayor valor que toma coseno y cuál es el menor valor que toma coseno? Entre menos 1 y 1. Listo. Y y va a estar entre 0 y pi. Recuerden que para mirar esto deben de ver la gráfica de la función coseno. ¿Entre qué valores está la tangente? X, ¿qué valores tomará? ¿Qué valores dará la tangente de Y?
Entre 1 y menos. Para la tangente ya no se cumple eso. Alguien me dice aquí por qué puse un menor estricto. ¿Por qué aquí no pongo el igual? ¿Por qué ya debe estar entre Pero menos? si cumplen, nunca va a ser igual a menos, nunca va a ser igual a menos pi medio. Porque si no, no lo tangente- alcanza a tocar. Tangente no la puedo evaluar en menos pi medios, que no está definida. Y lo mismo en pi medios. Aquí vuelve y sucede lo mismo. Miren que los dominios de la cotangente y por ejemplo, el dominio de la tangente está determinado por el dominio de ¿quién? Del seno y del coseno, ¿cierto? Recuerden que seno de x tangente de x es igual a seno sobre coseno, ¿cierto? Eso ya lo están viendo en álgebra, ¿o no? ¿No? Todavía Jamás. No. Pero eso lo vieron en el colegio como 3 años seguidos. Sí, señora. Algunos. Listo, entonces yo sé que seno es igual, tangente es seno sobre coseno. Entonces el dominio de la tangente está determinado por el dominio de ¿quién? Del seno y del coseno. Obviamente recuerden que como el coseno está en el denominador, yo no puedo tomar los valores donde el denominador se haga 0, ¿cierto? Entonces por eso es que aquí no puedo tomar ni menos pi medios ni pi medios, porque coseno de menos pi medios es 0 y coseno de pi medios también es 0. Lo mismo en la cotangente. La cotangente está determinada por ¿quién? La cotangente es coseno sobre seno, ¿cierto? Y el seno se hace 0 en pi y en menos pi. ¿Recuerdan cómo se define el valor absoluto? ¿Qué números son estos? Profe, como menos x menor o igual que 1, como menos x menor o igual Menos 1, Menos 1, menor o igual que x menor o igual que... y x menor que... Ah, no. ay no, perdón, si aquí es menor o igual. Menos 1, Menor que... menor o igual que x, y esto menor o igual que 1. Oh, estamos como Puerto R. Sí. Entonces menos 1 menor o igual que x, menor o igual que 1. Ese es intervalo.
Y este es un intervalo semiabierto, ¿cierto? Estos son los x que están entre 0 y pi medios, sin coger el pi medios, unido pi medios, coma, pi. Recuerden que la secante definida en términos de ¿quién? La secante es 1 sobre ¿quién? 1 sobre coseno, ¿cierto? Entonces, como está definida mediante el coseno, coseno de pi medios es 0, entonces no puedo coger ese punto. ¿Y qué me falta? La cotangente, profe. La cosecante. La cosecante. Profe, ¿no se supone que la definición de valor absoluto es, por ejemplo, menos x? Por ejemplo, si x es menor o igual que... Siempre se define a partir del número, ¿cierto? Pero, profe, se supone, bueno... La variable es x. Sería menos 1 si x es menor. Porque que uno, o sea, no se cumple que todos dos sean iguales, pues, pues por lo menos en funciones parciales habríamos hecho así. Esto es un intervalo. ¿Esto qué intervalo es? Menos 1,1. Este es el intervalo menos 1,1, ¿cierto? Si yo le estoy diciendo... Si la tiene igual, no tiene que ser abierto el intervalo, cerrado, perdón. Ah, sí, cerrado, sí. Entonces, otra cosa es que yo le defino a usted el valor absoluto de x. El valor absoluto de x sí es eso. Esto es x, si x es mayor que 0, y menos x si x es menor que 0. Pero mire que aquí tengo el valor absoluto solo. Aquí le estoy diciendo que el valor absoluto de x tiene que ser mayor que menos 1. Mayor que 1. Profe, se supone que es x y x es mayor o igual que 0, profe. Ahí es x. Este intervalo está malo. Este sí es el intervalo. Este es el intervalo menos 1 mayor o igual que x. Eso. Unido. ¿Quién? O sea, son los x mayores. Son los x menores que menos 1 y los x menores o iguales que mayores o iguales que mayores o iguales que 1, ¿cierto? Eso es la unión de dos intervalos. Estos son los x menores que menos 1 y los x mayores que 1. Si yo lo voy a escribir en la recta, esto sería: por aquí está menos 1 cerrado, por aquí está 1 cerrado, y sería todos estos puntos de acá, ¿cierto? Porque es el valor absoluto de x mayor que 1. Si yo tomo un número entre menos 1 y 1, no me va a dar el valor absoluto mayor que 1. ¿Sí? Como lo estaba copiando al principio, estaba bien. Es este intervalo. Los x mayores que 1 unido los x mayores o iguales que 1. Los menores que menos 1 y los mayores que 1. Entonces, ¿cómo definimos la cosecante? Entonces digo, la cosecante a la menos 1 de x es igual a y. Sí, solo sí. Profe, entonces no sería una intersección, profe. No. Con el mayor es una unión. Con el menor es una intersección. Intervalo 0 pi 22 pi.
lástima que no vean las gráficas. Voy a tratar de... No, es que no ven, ¿cierto? No alcanzan a ver las figuritas. Ahí, profe, lo más o menos, ahí haciendo fuerza, profe, en la vista. Pero bueno, la función de arriba es la función seno inverso. Ahí tenemos, arribita, la rayita de arriba es pi medios y la de abajo menos pi medios. La imagen está muy pincelada, profe, la imagen está muy pincelada. A veces se ve la recta bien, a veces se borra, entonces uno no sabe ni por dónde va. A veces parece que hubiera un espacio en blanco entre la recta, entonces se ve muy feo, profe. Bueno, igual, ustedes descargan los módulos y ahí ven las figuritas bien hechecitas. Listo. ¿Para qué definimos estas funciones? Resulta que como están definidas a partir de seno, coseno, tangente, cotangente, y de la manera como están definidas, nosotros podemos utilizar la derivación implícita para poder hallar ¿quién? La derivada de estas funciones. Mire que yo digo, y es igual a cosecante de la menos 1 de x es igual a y, ¿cierto? Sí, solo sí, la cosecante de y es igual a x. A partir de esta función, así como está definida, podemos hallar la derivada de esta función con respecto a x, utilizando ¿quién? La derivación implícita. Entonces vamos a tratar de hacer esos planteamientos. Listo, vamos a hallar la derivada de las funciones trigonométricas. ¿Cómo las hallamos? Utilizando derivación implícita. Entonces miren que estas definiciones, bueno, lo voy a decir como una nota, pero cada una de estas definiciones se pueden redefinir no con x, sino con una función f de x, ¿cierto? Utilizando composición de funciones. Así como definíamos coseno de u, también podemos definir cosecante de u de x, ¿cierto? ¿Se acuerdan cómo está definida? La función seno y coseno, tangente y cotangente en funciones compuestas. Por ejemplo, cuando yo tengo coseno de 2x, coseno de 3x, coseno de 5x, ahí tengo funciones compuestas. Lo mismo que cuando tengo coseno de raíz de x. Entonces aquí también se puede definir de esa forma, ¿cierto? Voy a poner aquí una notica. Profe, para hallar las derivadas de las funciones trigonométricas inversas no cambia, ¿verdad? Sigue siendo la misma regla del cociente, del producto, sigue igual. Sí, pero entonces miren que como ahí está, aquí podemos utilizar, aquí lo que vamos a utilizar es la derivación implícita para poder hallar esas derivadas. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, entonces si u es igual a u de x, entonces podemos decir que seno a la menos 1
de u de x es igual a y, si solo si que seno de y es igual a x, ¿cierto? Pero obviamente para ese u de x tienen que haber ciertas condiciones, ¿cierto? Tiene que ser que ese u de x esté entre 0 y 1, bueno, tiene que haber ahí ciertas condiciones para poder determinar esto así. Igual para la demás Q de x, ejemplo, si q de x. Un ejemplo, por ejemplo... Profe, ¿qué es lo que dice ahí? Dice, ejemplo, sí. Esto está tachado. Si u es igual a u de x, o sea, la función u es una función en x, entonces seno a la menos 1 de u de x es igual a y, si que si seno de y es igual a u de x, o sea, igual. Simplemente vamos a tomar algunas funciones. Entonces, para este caso ya tengo que determinar el dominio o los x para los cuales se cumple eso. Listo. Recuerden que ahí tengo que tener ciertas condiciones. Que u de x tiene que estar entre qué valores. ¿Qué valores? Entre menos 1 y 1. Entonces ya tendría que buscar los x que me cumplan, que la función esté entre los valores que necesito. O igual para las demás funciones, ¿cierto? Entonces ustedes ya saben que las demás funciones trigonométricas las puedo escribir de esta forma. O sea, puedo reemplazar la x por una función teniendo obviamente condiciones suficientes para poder hacer eso. Entonces, según esto, entonces vamos a hallar la derivada con respecto a x de la función seno inverso Entonces, la derivada de la función seno a la menos 1 la voy a dar en general porque ustedes saben que yo la doy. O sea, si doy la derivada para la función normalita aquí con seno, aquí lo único que hacemos es utilizar la regla de la cadena. ¿Listo? Entonces, la derivada de la función seno inverso evaluada en la función u de x es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos u de x al cuadrado. Esta función está toda elevada al cuadrado por la derivada de la función que está dentro del ángulo. ¿Cómo demostramos esto? Voy a hacer la demostración de una vez. ¿Cómo demostramos eso? Entonces yo sé que ¿cierto? ¿Cómo utilizo la derivada implícita? Entonces vamos a hallar de y de x a partir de esta ecuación. Entonces vamos a derivar a ambos lados esto acá. Entonces tengo que la derivada con respecto a x de seno de y tiene que ser igual a la derivada con respecto a x de u de x, ¿cierto? ¿Cuál es la derivada con respecto a x de seno de y? Sabiendo que y es una función en x. Entonces aquí utilizamos ¿qué? La regla de la cadena. Entonces, derivada del seno. ¿Cuál es la derivada de la función seno? Coseno. Ustedes recuerden, me queda coseno de y, ¿cierto? Entonces evalúo aquí en y.
Pero como y es una función en x, entonces tengo que utilizar la regla de la cadena. Entonces me queda de y de x, ¿cierto? Y la derivada de u con respecto a x, como no sé qué función es, entonces la voy a llamar u' de x. ¿Listo? Y ahora, ¿qué hago? ¿Se les ocurre a ustedes? Despejen de y de x. ¿Cómo me queda? U' de x sobre coseno de x. Sobre Coseno de y. coseno de y, ¿cierto? Ajá. ¿Quién es coseno de y? En términos de la función seno. Identidades trigonométricas. Recuerden, muchachos, que así como cuando yo compongo la función seno con la función seno inverso me da y, igual para todas las otras funciones trigonométricas, ¿cierto? Coseno inverso compuesto con coseno me va a dar, ¿quién me da? Y o x. Entonces, recuerden todas esas cositas. Yo lo digo para una sola función, pero ustedes saben que eso se cumple para las otras. Coseno de y en términos de la función seno. Hola. Profe, eso no va a ir uno arriba. Hay que ir a la 1 sobre la. Ah. No. ¿En dónde da uno? Va. Era como una fracción. Era como una fracción. Por eso, pues que todavía no lo he reemplazado, ¿cierto? Yo simplemente aquí les escribí la identidad. Yo sé que coseno de y es igual a 1 menos seno cuadrado de y. ¿Sí o no? Entonces me queda que de y de x es igual a ¿quién? A u' de x sobre la raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado de y, ¿cierto? Pero, ¿cómo escribo esto? ¿Quién es seno de y? ¿Quién es y? Entonces esto lo voy a escribir así, la raíz cuadrada de 1 menos seno de y al cuadrado. Y voy a reemplazar a y. Entonces me queda, ¿quién era y? Hola, clase. ¿Quién es que es y? Esto es seno evaluado en y, pero ya habíamos dicho que era seno a la menos 1 de u de x, ¿cierto? Eso no se me puede olvidar, eso es lo principal. Seno a la menos 1 de u de x es igual a y. Como aquí tengo a y, entonces lo reemplazo y me queda seno de seno a la menos 1 de u de x. Y esto está elevado al cuadrado, ¿cierto? Pero como la función seno y seno inverso son seno y seno a la menos 1 son inversas, ¿qué pasa con eso? ¿Cuánto me da? Seno a la menos 1 compuesto seno a la menos 1 me da u de x. Entonces esto me da u' de x sobre la raíz cuadrada de 1 menos u de x al cuadrado. ¿Listo? La próxima clase seguimos. En la próxima clase hacemos más bien las derivadas
para la función sencilla La y después... próxima clase nos puede hacer el favor de repetirnos esto con un poquito más de paciencia, pero porque esto es fregadito así, profe. Simplemente la derivación implícita, si ustedes me entendieron la derivación implícita, entienden esto. Sí, profe, pero es que aquí fue muy diferente, enredada. más enredadita, aquí es más fregada, profe. De pronto, no, la próxima clase las hacemos solitos, sin utilizar esta U de X acá. Y después utilizamos la regla de la cadena como para que lo vean mejor. ¿Listo? La próxima clase hacemos los dos así. Profe, ¿y cuándo va a ser el parcial? El parcial. Profe, devuelva la diapositiva, la hoja. El parcial. Ay, el parcial. Profe, ¿y ese montón de temas va para el parcial? ¿Nos va a asustar con ese montón de temas, profe? Muchachos, pero es que recuerden que hicimos, ¿cuántos parciales son?